Por supuesto que para mí es una cita obligada esta Feria del Libro, es la fiesta para mí de mi actividad, de lo que más quiero en el mundo, que es la literatura, con todo lo que eso representa. Y también es el lugar, el momento en el que me encuentro con los lectores, que son esa misteriosa sombra que tiene todo escritor cuando escribe y está solo, y que en la Feria del Libro empiezan a adquirir caras, sonrisas, miradas desde lejos, tímidas a veces, desde más cerca, y para mí entonces es una gran alegría venir a la Feria del Libro todos los años. Y bueno, por supuesto hablar de viajes para mí es fundamental, es todavía más hermoso, porque para mí el viaje, como ya lo he dicho muchas veces, es sin duda el momento en el que mi forma de ver la literatura se pone en marcha para escribir. En mi caso, el viaje es fundamental, siempre ha sido el gran motor, siempre para mí el estar con la inminencia inclusive de un viaje, el saber que tengo entre la chaqueta una reserva, o ahora pues más bien en el correo electrónico, una reserva para dentro de 15 días, es algo que me da una sensación de alegría, de felicidad, de plenitud extraordinaria, y que por supuesto relaciono también con la soledad. Los viajes y la soledad de los viajes son el mejor, para mí, el mejor espacio para mi creación literaria. Esa soledad extraordinaria que yo encuentro en los hoteles, en esos lugares que mucha gente no aprecia y que no se siente bien en ellos porque son anónimos, porque son fríos. A mí me fascina por eso mismo, porque son anónimos y porque son fríos. Y porque cuando yo llego ahí tengo esa sensación de soledad que es tan necesaria para mí para empezar la creación literaria. Yo tengo la sensación en esos hoteles de que ese es mi lugar en el mundo y de que estoy en el centro de mi propio mundo, y entonces es ahí cuando comienzo a escribir y por supuesto después llego a mi casa y organizo mis notas y empiezo a darle forma a mis trabajos, pero es en los viajes en donde yo concibo las mejores ideas, y en ese tipo de soledad, porque la soledad también tiene géneros, como la literatura, y yo creo que el género viaje para la soledad es uno de los mejores, es el que más enriquece lo que uno tiene por dentro, se manifiesta, lo que uno tiene por dentro se manifiesta de una manera más urgente, crece, y uno tiene una relación con eso mucho más grande. Por eso yo creo que los grandes, los eremitas, las personas que querían entregarle su alma y su vida al Señor, los creyentes, también buscaban la soledad, precisamente para buscar esa enorme intensidad que da la soledad para lo que uno tiene por dentro. Y yo a veces me pregunto, y me he preguntado, por qué mi relación con el viaje es tan intensa y tan fuerte. Lo primero que, pues obviamente lo primero que me viene a la mente es mirar en mi vida, a ver qué fue lo que pasó. A los 30 días de nacido nos fuimos, yo soy de Bogotá, nos fuimos a vivir a Medellín con mi familia. Allí viví 5 años. Mi abuela bogotana decía, ay, el niño se va a volver paisa. Pero por supuesto ese no era un viaje, digamos, que tuviera todavía para mí una posibilidad de dejar una huella. Pero recuerdo que más adelante, cuando yo tenía unos 8 años, hicimos un viaje que era el primer viaje para mí realmente importante. Hicimos un viaje por tierra a Ecuador. Y entonces, antes de ir,
mi madre me mostró, a mí y a mi hermano nos mostró en un mapa que íbamos a ir a ese otro país que quedaba al lado de Colombia. Y además era un país que estaba en otro color en el mapa. Y a mí me parecía extraordinario ir a un país que fuera de otro color, que fuera total, donde todo, pensé yo, era diferente, ¿no? Y además un viaje por tierra desde Bogotá hasta Ecuador pues implicaba toda una preparación porque pues se demoraban como 2 días, recuerdo, en llegar hasta la frontera. Y en el momento de llegar a la frontera pues evidentemente la emoción fue muy grande, pero entonces cruzamos la frontera y empecé a mirar y me di cuenta de que todo era igual, de que las montañas eran iguales, el cielo era igual, la gente era igual, prácticamente todo era igual. Y entonces me quedé con la sensación de que debía buscar o que quería realmente tener la experiencia en mi vida de ir a países que fueran realmente de otro color. Y entonces, a medida que fue pasando mi vida y después de haber hecho ese viaje, ya que estamos aquí patrocinados por la aerolínea LAN, diré que gran parte también de mi obsesión por el viaje creció después de ese viaje en una serie de visitas pues prácticamente cada mes o cada 2 meses al aeropuerto. Yo iba mucho al aeropuerto, pero nunca viajaba. Iba al aeropuerto a recibir gente, parientes, a despedir a otros. Unos se iban, otros llegaban, unos se iban, otros llegaban. Y yo me la pasaba yendo al aeropuerto con mis padres a saludar, a recibir, a esperar detrás de las puertas de vidrio que salieran las personas. Y yo miraba esos aviones con una envidia, miraba los aviones también al mismo tiempo con cierto respeto y con cierto temor, porque yo sabía que algún día yo también iba a irme en uno de esos aviones. Y entonces todo eso me fue cargando hasta el momento en que finalmente, a los 19 años, me fui en uno de esos aviones y me fui para España a estudiar. Y entonces yo ya había hecho estudios de literatura en la Universidad Javeriana, no había terminado, y ya venía cargado de toda esa, digamos, de todo ese sueño y ese deseo y esa relación que uno tiene con la literatura en la juventud y que muchos de ustedes jóvenes están viviendo ahora y que yo les envidio tanto, y que es esa especie como de relación heroica. Uno cuando tiene 19, 18 años tiene unas relaciones de una intensidad heroica y uno hace cosas maravillosas. Yo recuerdo haber leído en una tarde la María de Jorge Isaacs y luego por la noche haber leído una novela de Onetti que se llama Junta Cadáveres, todo en el mismo día, y por eso a mí se me confunden a veces. Cuando yo recuerdo María se me aparece Larsen, el personaje de Onetti, y esas cosas heroicas que uno hacía, amanecer leyendo, por ejemplo, maravilloso, eso yo ya no lo puedo hacer. Entonces yo tenía toda esa carga literaria terrible, pero en esa época, en el año en que yo me fui de Colombia para estudiar y vivir en España, el mundo del libro era muy modesto, y entonces yo estudiaba literatura, pero en lugar de una biblioteca yo tenía una casa llena de fotocopias, porque los libros que quería leer no estaban disponibles en las librerías. Ustedes, los que estudian literatura hoy, no saben la suerte que tienen, y pues mucho más acá en una feria como esta, donde consiguen prácticamente todo lo que existe, un porcentaje muy alto de todo lo que existe publicado en español. En mi época nosotros íbamos a hacer fotocopias a las bibliotecas porque no había, no se conseguía casi nada, era muy difícil. Y entonces cuando yo me fui para España, yo me iba, entre otras cosas, por fin a un país en donde los libros donde se conseguían los libros que yo quería leer, y llegué a España a los 19 años, un poco más, y empecé desde la lejanía a realmente concebir un proyecto personal de escritura, que era bastante complicado, porque como todo joven sabe, cuando uno admira la literatura, que es obviamente la situación previa a la escritura, pues uno puede leer y puede admirar cosas maravillosas. Uno quiere ser escritor porque admira a escritores que escriben maravillosamente, y de repente uno empieza a escribir y comienza a ver una diferencia tan brutal
entre lo que uno puede escribir y lo que a uno le gusta leer, que es a veces paralizante. Entonces, para mí era tan fuerte esa sensación de parálisis que cada vez que escribía y leía al otro día lo que había escrito, me daba una depresión tan grande que decidía dejar de escribir. ¿Pero para qué? Para poder seguir soñando con ser escritor. Porque yo decía, si dejo de escribir, puedo seguir soñando con ser escritor. Pero si escribo, me doy cuenta evidentemente que no lo voy a lograr nunca. Porque no se parecía en nada lo que yo hacía a lo que me gustaba leer. Y entonces, a partir de ahí, el amor por la literatura fue tan fuerte que siempre, de todas maneras, continué con esa esperanza, como pues supongo hacen y deben, y en este momento están haciendo tantos muchachos, tantas muchachas, tantos jóvenes a los que les gusta la literatura y que están viviendo probablemente esa misma contradicción. Pero entonces, ese viaje para mí fue fundamental porque era la primera vez que yo tenía una casa propia. Y la llamo casa por llamarla de alguna manera. En realidad eran 2 habitaciones en un apartamento compartido en Madrid, pero ya era el lugar mío. Yo salía por la calle y caminaba por Madrid, una ciudad que no conocía apenas, no tenía amigos, pero yo sentía que tenía en mi bolsillo las llaves de mi casa y a mí eso me daba una sensación de prácticamente de que yo era el dueño del mundo. Yo por eso siempre entendí tanto ese concepto de Virginia Woolf de tener una habitación propia. Claro, ella lo hace con un contenido que tiene que ver con la mujer y con su histórico apartamiento de una serie de temas, pero yo lo entendía a mi manera y decía, claro que sí, qué importante que es tener una habitación propia, yo por fin tengo una y las llaves están en mi bolsillo y yo salgo y entro cuando quiero y vivo solo y estoy aquí, aquí están mis libros y los libros que yo había, por cierto, llevado de Bogotá, una pequeña, imagínense, una pequeña colección, cuando uno en esa época se iba para otro país a estudiar, no es como hoy el mundo es mucho más pequeño, en esa época yo me fui exactamente el 14 de septiembre del 85, muchos de ustedes no habían nacido. En esa época los países estaban más lejos, no había por supuesto todas las comunicaciones que hay hoy. Y entonces las despedidas en el aeropuerto parecían como un funeral, había 50 personas, todo el mundo estaba llorando, todo el mundo antes de despedirse de uno le metía una notica en el bolsillo con un pensamiento, con una frase. De repente alguna tía le pasaba a uno por debajo un billete de $20, dobladito, y todo el mundo tenía como una frase y eran unas despedidas dolorosísimas. Yo creo que los que vivimos esas experiencias en esos años, de alguna manera ya podemos saber cómo va a ser nuestro funeral, porque eran como pequeños funerales, casi como ensayos. Y entonces, en ese viaje, en esa nostalgia tan terrible que después uno siente, y con esa sensación de realmente haberse ya no solo ido de un país o de una ciudad, sino como si uno se hubiera realmente casi partido la mitad del cuerpo y dejado la mitad en un lugar y haberse ido con la otra, pues ese desgarramiento tan poderoso a mí me llevó, por supuesto, también a la escritura, porque yo en esos años ya vivía dentro de la literatura, ya había tomado esa decisión que seguramente muchos de ustedes también ya tomaron y que consiste en algo muy sencillo y es en decir, mi vida transcurrirá dentro de este mundo, ¿no? Entonces yo ya había tomado esa decisión y entonces mis reacciones y mis respuestas se hacían dentro de ese mundo y por lo tanto el modo de responderle a esa nostalgia que yo sentía y a ese miedo extraordinario que yo sentía, porque uno siente miedo cuando se iba en esa época a un lugar lejano en el que no conocía prácticamente a nadie. Yo tenía un solo amigo que es un grandísimo poeta colombiano, Ramón Cote, que estaba en Madrid y que sabía de mi llegada, pero por lo demás, pues yo iba a vivir a un lugar desconocido.
el momento en el que me encuentro con los lectores, que son esa misteriosa sombra que tiene todo escritor cuando escribe y está solo, y que en la feria del libro empiezan a adquirir caras, sonrisas, miradas desde lejos, tímidas a veces, desde más cerca. Y para mí entonces es una gran alegría venir a la feria del libro todos los años. Y bueno, por supuesto hablar de viajes para mí es fundamental con la inminencia inclusive de un viaje, el saber que tengo entre la chaqueta una reserva, o ahora pues más bien en el correo electrónico, una reserva para dentro de 15 días, es algo que me da una sensación de alegría, de felicidad, de plenitud extraordinaria, y que por supuesto relaciono también con la soledad. Los viajes es todavía más hermoso, porque para mí el viaje, como ya lo he dicho muchas veces, es sin duda el momento en el que mi forma de ver la literatura se pone en marcha para escribir. En mi caso, el viaje es fundamental, siempre ha sido el gran motor, siempre para mí el estar. Por supuesto que para mí es una cita obligada esta feria del libro, es la fiesta para mí de mi actividad, de lo que más quiero en el mundo, que es la literatura, con todo lo que eso representa. Y también es el lugar, y la soledad de los viajes son el mejor, para mí, el mejor espacio para mi creación literaria. Esa soledad extraordinaria que yo encuentro en los hoteles, en esos lugares que mucha gente no aprecia, y que no se siente bien en ellos porque son anónimos, porque son fríos. A mí me fascina por eso mismo, porque son anónimos y porque son fríos. Y porque cuando yo